El brutal destino de los tanques del Tercer Reich. El 13 de junio de 1944, entre la niebla espesa de Normandía, un tanque alemán emergió del bosque y desató el caos absoluto. En menos de 20 minutos aniquiló una columna entera de blindados británicos. No fue un escuadrón, fue un solo Tiger, comandado por Michael Wittmann. Para sus enemigos era una pesadilla rodante. Para sus tripulaciones una prisión de acero caliente donde cada combate podía ser el último. Y aunque el Reich construyó otros modelos más ligeros, más rápidos o más baratos, todos compartieron un mismo destino: la extinción bajo el fuego y el asfalto. ¿Qué secretos escondía realmente esta maquinaria que parecía imparable? ¿Cómo era la vida dentro de esos gigantes de hierro que definieron el pulso de la guerra? ¿Y qué fue lo que finalmente destruyó no solo a los tanques del Tercer Reich, sino también al mito que los sostenía? Tiger, el nacimiento del depredador imparable. El amanecer del 13 de junio de 1944 cubrió con niebla los bocajes normandos mientras una columna de blindados británicos avanzaba confiada por la estrecha carretera de Villers-Bocage. En su vanguardia, tanques Sherman y vehículos ligeros de la 7ª División acorazada se desplazaban ignorantes del peligro que acechaba entre la bruma. Oculto tras un denso seto, silencioso como un depredador, aguardaba un Tiger Eye. En su interior, el comandante Michael Wittmann observaba con precisión calculada los movimientos enemigos. Sin previo aviso, el cañón de 88 milímetros rugió con furia desatada. Un Sherman estalló envuelto en llamas. Antes de que los británicos pudieran comprender lo que sucedía, un segundo disparo reventó otro blindado. En apenas 15 minutos de combate unilateral, Wittmann destruyó 14 tanques, 15 transportes blindados y 2 cañones antitanque. El pánico se apoderó de la unidad aliada mientras intentaban determinar cuántos tanques alemanes enfrentaban. La realidad era aún más aterradora. Se batían contra un único depredador de acero. Cuando la Wehrmacht invadió la Unión Soviética en junio de 1941, lo hizo confiada en la superioridad tecnológica y táctica que había demostrado en Polonia y Francia. Sus divisiones Panzer atravesaban la llanura rusa como cuchillos en mantequilla, destrozando las formaciones mecanizadas soviéticas con facilidad aparente. Pero en septiembre los informes del frente comenzaron a cambiar de tono. Algo perturbador estaba sucediendo. Aparecieron nuevos tanques soviéticos blindados como fortalezas, el T-34 con su perfil aerodinámico y blindaje inclinado y el monstruoso KV-1 que parecía invulnerable ante el fuego alemán. Los proyectiles de los Panzer III y IV rebotaban inofensivamente contra estas nuevas amenazas, mientras los cañones soviéticos destrozaban los blindados alemanes. Hitler, enfurecido ante estos informes, ordenó el desarrollo urgente de un nuevo tanque pesado que superara cualquier cosa existente en los campos de batalla. Debía tener blindaje impenetrable, potencia de fuego devastadora y un impacto psicológico instantáneo. El resultado sería el Panzerkampfwagen 6 Tiger Ausf, la máquina que cambiaría el equilibrio del poder acorazado. El Tiger I debutó en combate no en las estepas rusas para las que había sido concebido, sino en las arenas del norte de África. En enero de 1943, el Afrika Korps recibió un puñado de estos nuevos colosos para contener la ofensiva aliada que amenazaba con expulsarlos del continente. Los primeros encuentros revelaron una realidad aterradora para los aliados. Los tanques Churchill británicos disparaban a los Tiger sin efecto alguno. Sus proyectiles rebotaban como si fueran piedras contra una fortaleza. En cambio, el cañón de 88 milímetros del Tiger destruía columnas enteras a más de 1 kilómetro de distancia antes de que los blindados aliados pudieran siquiera divisar su posición. Sin embargo, el debut africano también mostró las primeras debilidades del gigante. Sus motores fallaban constantemente en el calor extremo, las cadenas se atascaban en la arena suelta y su peso descomunal destrozaba los frágiles puentes y caminos del desierto. El tanque perfecto en el papel comenzaba a mostrar sus limitaciones en el mundo real. En abril de 1943, durante una ofensiva aliada cerca de Medjez el Bab, el Tiger 131 fue alcanzado por un proyectil británico de 6 libras. Contra todo pronóstico, el blindaje resistió, pero una esquirla metálica bloqueó el mecanismo de giro de la torreta.
Con el comandante herido y el tanque incapaz de apuntar, la tripulación lo abandonó. El Tiger 131 fue capturado intacto, un regalo invaluable para la inteligencia militar aliada. Trasladado a Inglaterra, este ejemplar se convirtió en objeto de minucioso estudio y hoy permanece como el único Tiger I operativo del mundo, conservado en el Museo de Tanques de Bovington. El Tiger albergaba 5 tripulantes en su interior: comandante, artillero, cargador, conductor y operador de radio. Aunque ofrecía más espacio habitable que otros tanques alemanes, las condiciones dentro de aquella caja de acero eran brutales e inhumanas. El calor era sofocante, especialmente en verano o en combate sostenido. La temperatura podía superar los 50 grados centígrados, convirtiendo el habitáculo en un horno metálico. El ruido ensordecedor del motor, los impactos externos y el tronar del cañón dejaban a muchos tripulantes con daños auditivos permanentes. El aire viciado por los gases de combustión, el sudor y la pólvora creaba una atmósfera tóxica y claustrofóbica. La visibilidad limitada convertía al comandante en los ojos de toda la tripulación. Asomado a su cúpula, debía identificar objetivos, amenazas y rutas mientras permanecía expuesto al fuego enemigo. Sus órdenes debían ser precisas y rápidas. El artillero giraba la torreta y elevaba el cañón, mientras el cargador, en una danza sincronizada, introducía proyectiles de hasta 15 kilogramos en la recámara, todo en cuestión de segundos. El tanque transportaba oficialmente 92 proyectiles, pero las tripulaciones experimentadas añadían más munición donde podían, incluso en el suelo, conscientes de que quedarse sin proyectiles en combate equivalía a una sentencia de muerte. Cada disparo producía un retroceso que sacudía el tanque entero, llenando el habitáculo de humo y obligando a ventilar la torreta entre disparos. Los verdaderos desafíos para el Tiger llegaron en el teatro oriental. En las estepas rusas, el invierno mataba con más eficacia que las balas. Las temperaturas descendían a 40 grados bajo cero, congelando combustible, lubricantes y a los propios hombres. Las ruedas del Tiger acumulaban nieve y barro que se congelaba durante la noche, inmovilizando completamente el vehículo. Las tripulaciones dormían dentro del tanque para sobrevivir al frío extremo, pero antes debían dedicar horas a limpiar el tren de rodaje para no quedar varados al amanecer. Los soviéticos aprendieron a explotar esta vulnerabilidad. Lanzaban ataques al alba, sabiendo que muchos Tiger estarían aún atascados por el hielo o en proceso de calentamiento de motores. Desarrollaron tácticas específicas para enfrentarlos. Disparaban a sus flancos menos protegidos, apuntaban a los radiadores o al motor. Incluso con rifles antitanque PTRD de 14,5 milímetros, aparentemente insuficientes contra semejante blindaje, podían dañar componentes críticos como las ruedas de rodaje o los visores ópticos. Michael Wittmann se convirtió en el rostro público del Tiger, con más de 138 tanques destruidos, pero no fue el único en alcanzar estatus legendario. El SS Unterscharführer Franz Staudeger, durante la batalla de Kursk en julio de 1943, detuvo él solo una ofensiva soviética al destruir 22 tanques T-34 en una única jornada, hazaña que le valió la Cruz de Caballero. Otto Carius, otro nombre inscrito en la leyenda del arma acorazada, comandó un Tiger I en los bosques de Letonia. Con más de 150 vehículos enemigos destruidos a lo largo de su carrera, Carius defendía que la verdadera fuerza del Tiger no residía solo en su blindaje o su cañón, sino en la precisión, la emboscada y el trabajo coordinado de tripulaciones bien entrenadas. Sus memorias, Tigres en el barro, ofrecen una perspectiva descarnada de la vida dentro de estos gigantes de acero. Estos hombres, elevados a la categoría de héroes por la propaganda del Reich, representaban la imagen idealizada del arma acorazada alemana, precisión mortífera y superioridad técnica frente al alud humano soviético. Pero incluso ellos terminarían enfrentando la inevitable realidad de una guerra que ya no podía ganarse con tanques individuales, por muy letales que fueran. En 1944, el equilibrio que había mantenido al Tiger como soberano de los campos de batalla comenzó a romperse. Los aliados desarrollaron el Sherman Firefly, equipado con un cañón de 17 libras capaz de perforar el blindaje frontal del Tiger a corta distancia. Los soviéticos respondieron con el IS-2, armado con un devastador cañón de 122 milímetros.
Los cazacarros americanos M-10 Wolverine y M-36 Jackson también aparecieron en escena con capacidad de enfrentar al coloso alemán. Pero más allá de la potencia enemiga, fue el número lo que finalmente aplastó al Tiger. Alemania produjo apenas 1.347 Tiger I en toda la guerra. Los aliados, en contrapartida, fabricaron decenas de miles de T-34, Sherman y Churchill. En muchos combates, la proporción era de un Tiger contra 30 tanques enemigos. El 8 de agosto de 1944, Michael Wittmann encontró su final cerca de la población de Saintot, en Normandía. Su Tiger 007 fue alcanzado por fuego enemigo y explotó, matando instantáneamente a toda la tripulación. Durante décadas se debatió quién asestó el golpe definitivo: un Firefly canadiense del primer Northamptonshire Yeomanry, un Typhoon británico con cohetes o fuego de artillería. Pero la identidad del verdugo es irrelevante. Lo significativo es que la muerte de Wittmann marcó simbólicamente el ocaso del mito del Tiger invencible. Panzer IV, el coloso que sostuvo al Reich. Las primeras luces del 1 de septiembre de 1939 iluminaban el cielo polaco mientras columnas de tanques alemanes cruzaban la frontera, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, avanzaban unos vehículos de perfil rectangular y un cañón corto de 75 milímetros, los Panzer IV AUSF-B. Su misión inicial no era enfrentarse a otros tanques, sino destruir fortificaciones, apoyar a la infantería y abrir paso al resto de la Blitzkrieg. A diferencia del más ágil Panzer III, diseñado específicamente para el combate contra otros blindados, el Panzer IV nació como un tanque de apoyo. Pero el destino le reservaría un papel mucho más crucial, convirtiéndolo en la columna vertebral del arma acorazada alemana durante toda la guerra. El Panzer IV fue concebido en 1934 bajo el eufemismo de tractores medianos, subterfugio necesario para evadir las restricciones del Tratado de Versalles que prohibía a Alemania desarrollar armas ofensivas. Su diseño respondía a la necesidad de un vehículo de apoyo pesado para acompañar al Panzer III en las formaciones acorazadas. Mientras el Panzer III portaba un cañón de 37 milímetros pensado para perforar blindajes enemigos, el cuarto estaba armado con un 75 milímetros de baja velocidad, KWK 37L24, ideal contra búnkeres, infantería atrincherada y fortificaciones, pero ineficaz contra los blindajes modernos que aparecerían más tarde. Las primeras versiones, AUSF, A, B, C y D, presentaban un blindaje frontal entre 15 y 30 milímetros, suficiente contra armas antitanque ligeras, pero vulnerable ante cualquier cañón de alta velocidad. Su suspensión de hojas de resorte y cadenas relativamente anchas le otorgaban movilidad aceptable en terrenos variados. Sin embargo, el verdadero valor del Panzer IV residía en su diseño modular y su capacidad de adaptación, cualidades que se revelarían cruciales con el avance de la guerra. Durante la campaña de Francia, 1940, los Panzer IV fueron desplegados en cantidades limitadas. Apenas 278 unidades estaban disponibles entre los más de 2.500 tanques que conformaban las divisiones Panzer. Los combates más intensos los enfrentaron contra blindados franceses como el Char B-1 y el Somois S-35, tecnológicamente superiores en blindaje y, en algunos casos, armamento. En estos enfrentamientos se evidenció por primera vez la desventaja del armamento de baja velocidad del Panzer IV. Si bien su cañón de 75 milímetros era efectivo para el apoyo a la infantería, no podía penetrar frontalmente el blindaje de muchos tanques enemigos. La solución temporal consistió en utilizar tácticas combinadas con los Panzer III y la Luftwaffe, además de maniobras de flanqueo para atacar las zonas menos protegidas de los blindados franceses. Pese a estas limitaciones, la rápida victoria en Francia enmascaró temporalmente las deficiencias del diseño. Sin embargo, los ingenieros alemanes ya veían claro que el Panzer IV necesitaría una transformación radical si quería seguir siendo relevante en los campos de batalla futuros. El verdadero punto de inflexión llegó con la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941. En los campos de Ucrania y las extensas estepas rusas,
los Panzer IV se encontraron con adversarios que superaban todas las expectativas previas, los T-34 y KV-1 soviéticos. Estos nuevos tanques revolucionarios combinaban blindaje inclinado, cañones de alta velocidad y movilidad excepcional en terrenos difíciles. Frente a ellos, los Panzer III y IV quedaban completamente obsoletos. Sus proyectiles rebotaban inofensivamente contra el blindaje soviético, mientras ellos mismos resultaban vulnerables incluso a disparos de largo alcance. Los informes desesperados que llegaban al alto mando alemán desde el frente impulsaron una decisión drástica: reconfigurar por completo el papel del Panzer IV. En 1942 se introdujo el modelo Ausf F2, equipado con el nuevo cañón KUK-40 L43 de alta velocidad, capaz de penetrar el blindaje del T-34 a más de 1000 metros de distancia. Esta transformación fundamental convirtió al Panzer IV de tanque de apoyo en el nuevo tanque principal de combate, Main Battle Tank, del ejército alemán, un papel que mantendría hasta el final de la guerra. La nueva serie de Panzer IV, modelos G, H y J, representa la culminación evolutiva del diseño, el AUSF. G, 1942-43, mejoró el blindaje frontal hasta 80 milímetros mediante placas adicionales, incorporó visores perfeccionados y añadió los característicos faldones laterales, Schürzen, que proporcionaban protección adicional contra rifles antitanque y cargas huecas de las primeras bazucas. El AUSF H, 1943-44, aumentó el peso a casi 25 toneladas, reemplazando parte del blindaje remachado por placas soldadas que ofrecían mayor protección balística. El cañón se estabilizó definitivamente en la versión L48, ideal para combate a media distancia. El Ausf OJA, 1944-45, reflejó la desesperación de los últimos meses de guerra. Simplificación del diseño por escasez de recursos, eliminación del sistema de giro eléctrico de la torreta, ahora operada manualmente, y reducción de componentes no esenciales para acelerar la producción. Con estas modificaciones sucesivas, el Panzer IV se consolidó como el tanque más producido del Tercer Reich, con más de 8.500 unidades fabricadas en todas sus variantes. Mientras el frente oriental se desangraba, los Panzer IV eran enviados también al norte de África, donde enfrentarían a los británicos en el implacable desierto libio y tunecino. Allí, el clima se convirtió en su peor enemigo. El calor extremo deformaba los cañones, la arena penetraba en cada mecanismo, bloqueaba los filtros de aire y atascaba las torretas. Las temperaturas en el interior del tanque superaban frecuentemente los 50 grados centígrados. Las superficies metálicas quemaban al tacto, y las tripulaciones pasaban horas sofocantes en espacios reducidos, rodeados de munición, equipos y el sudor de 5 hombres. Las enfermedades, deshidratación y agotamiento causaban tantas bajas como el fuego enemigo. Sin embargo, durante batallas críticas como Gazala o el paso de Kasserine, los Panzer IV demostraron superioridad táctica frente a los M3 Lee y los primeros Sherman americanos. El cañón largo de 75 milímetros resultaba mortal a distancia, permitiendo a las formaciones alemanas dictar los términos del combate. Un comandante británico llegó a decir: «En cuanto lo vemos en el horizonte, sabemos que vamos a perder tanques». En el este, el Panzer IV soportó el mayor peso del esfuerzo blindado alemán. A diferencia del Tiger o el Panzer, su mecánica relativamente simple permitía reparaciones de emergencia en condiciones de campo. Muchas unidades lograban mantenerse operativas durante semanas con piezas canibalizadas y modificaciones improvisadas. Durante las encarnizadas batallas de Yarkov, Kursk y Narva, los Panzer IV constituyeron el núcleo de las formaciones defensivas ante la imparable avalancha soviética. En Kursk, julio de 1943, se enfrentaron a decenas de miles de tanques soviéticos en el mayor combate blindado de la historia. Un choque de titanes donde cada metro de terreno estaba cubierto de cadáveres y carcasas metálicas humeantes. En junio de 1944, cuando los aliados desembarcaron en las playas normandas, el Panzer IV seguía siendo el blindado más común en las divisiones Panzer occidentales.
Su nuevo adversario principal, los Sherman M4, tanto en su versión estándar como en la temible variante Firefly con cañón de 17 libras. A corta distancia, los Firefly británicos podían destruir cualquier Panzer IV con facilidad, pero en campo abierto, el cañón de 75 milímetros alemán seguía siendo mortalmente eficaz. Durante la defensa desesperada de Caen y la bolsa de Falaise, los Panzer IV bien camuflados emboscaban columnas aliadas causando graves pérdidas. Sin embargo, la abrumadora superioridad aérea aliada cambió radicalmente las reglas del combate blindado. Los aviones de ataque a tierra, especialmente los Typhoon británicos armados con cohetes RP-3, se convirtieron en la pesadilla de las formaciones acorazadas alemanas. Los Panzer IV, con su característico perfil y limitada movilidad en el bocage normando, resultaban blancos perfectos desde el aire. En estas condiciones extremas, la vida media de una tripulación de Panzer IV en combate activo se reducía a apenas 2 semanas antes de ser muerta, herida o capturada. 5 hombres compartían un espacio del tamaño aproximado de una cabina telefónica, desarrollando una intimidad forzada que forjaba lazos inquebrantables. El conductor, situado en la parte frontal izquierda, controlaba un vehículo de 25 toneladas mediante palancas de dirección que exigían fuerza bruta y precisión simultáneas. A su derecha, el operador de radioametrallador mantenía las comunicaciones y manejaba la ametralladora frontal MG-34. En la torreta, el artillero, a la izquierda, operaba el cañón principal apuntando a través de miras ópticas que limitaban severamente su campo visual. El cargador, a la derecha, manipulaba proyectiles de varios kilos en un espacio confinado, realizando una danza sincronizada con el artillero para mantener la cadencia de fuego. El comandante, ubicado en el centro con acceso a la cúpula, actuaba como los ojos del tanque y dirigía toda la operación. Su capacidad para detectar amenazas, identificar objetivos y coordinar con otras unidades determinaba frecuentemente la supervivencia del vehículo. Cada impacto recibido podía significar la muerte instantánea. El miedo era constante, pero también lo era el vínculo inquebrantable entre compañeros. Las tripulaciones desarrollaban supersticiones elaboradas, rituales antes del combate y un lenguaje propio. Cada tripulación funcionaba como una familia bajo fuego constante, donde la supervivencia individual dependía absolutamente de la cohesión colectiva. En 1945, con Alemania colapsando por todos los frentes, los Panzer IV ya no podían competir tecnológicamente con los IS-2 soviéticos, los M-26 Pershing americanos o incluso los mejorados Sherman Firefly. Sin combustible, sin repuestos, muchas unidades utilizaban sus tanques como búnkeres móviles, atrincherados entre escombros en posiciones defensivas estáticas. La versión Ausf J, la última producida, era un reflejo crudo de la desesperación del Reich, sin sistema eléctrico de giro de torreta, con tanques de combustible alojados dentro del compartimento de combate, aumentando el riesgo de incendios catastróficos, y ruedas completamente metálicas por la escasez de goma. La tasa de fallos mecánicos se disparó exponencialmente, pero ya no importaba. Muchos tanques eran abandonados tras averías menores que, en años anteriores, habrían sido reparadas en cuestión de horas. La falta de combustible se convirtió en la sentencia final para muchos Panzer IV. Las unidades debían establecer prioridades brutales. ¿Qué tanques salvar? ¿Cuáles abandonar? ¿A quién condenar? Cuando un tanque quedaba inmóvil, generalmente era destruido por su propia tripulación mediante explosivos improvisados, fuego, o incluso disparando el cañón principal con el cierre abierto para destruir el mecanismo. Con más de 8.500 unidades producidas, el Panzer IV fue el tanque más utilizado del Tercer Reich y el único en producción constante desde 1936 hasta 1945. Su chasis versátil sirvió como plataforma para múltiples vehículos derivados como el Stu-4, el Jagdpanzer IV y diversos cañones autopropulsados que extendieron su legado en múltiples roles. A diferencia de los Tiger o Panther, cuyo impacto fue más simbólico que material, el Panzer IV cumplió con su deber hasta el último día de la guerra. Era menos glamuroso, menos temido por la propaganda aliada, pero infinitamente más fiable y presente en todos los frentes. Fue, en el sentido más literal,
el auténtico caballo de batalla que sostuvo el esfuerzo bélico alemán. Panzer, el sueño letal que nació defectuoso verano de 1941. Las divisiones Panzer alemanas avanzan imparables por las extensiones de Ucrania y Bielorrusia. La Operación Barbarroja parece cumplir todas las expectativas del alto mando, hasta que en octubre algo cambia radicalmente. El Cuarto Ejército alemán, en las proximidades de Mtsensk, informa sobre un nuevo tipo de tanque soviético nunca antes visto. Sus reportes describen un vehículo blindado de perfil bajo, con blindaje inclinado a 60 grados que hace rebotar los proyectiles y una movilidad sorprendente incluso en terreno difícil. Es el T-34, y en cuestión de semanas este tanque revolucionario transforma por completo la percepción alemana de la guerra acorazada. Los Panzer III y IV se revelan súbitamente obsoletos frente a esta amenaza. Sus cañones no penetran el blindaje soviético, y sus diseños de placas verticales quedan expuestos como fatalmente anticuados. Adolf Hitler, profundamente alarmado por estos informes, ordena el desarrollo urgente de un nuevo tanque que supere todas las amenazas soviéticas. Este vehículo debe combinar movilidad, blindaje y potencia de fuego en una única plataforma. Así nace el concepto del Panther, oficialmente designado Panzerkampfwagen 5. El desarrollo del Panther avanza a un ritmo sin precedentes. En lugar de basarse en modelos anteriores, los ingenieros alemanes crean una plataforma completamente nueva con especificaciones ambiciosas. Un tanque de 45 toneladas con blindaje inclinado de hasta 80 milímetros en el frente, una silueta relativamente baja y un cañón capaz de superar incluso al legendario 88 milímetros del Tiger. El arma seleccionada es el KWK-42 L70 de 75 milímetros, una pieza de altísima velocidad, más de 935 metros por segundo, que, con proyectiles perforantes, podía atravesar 150 milímetros de blindaje a 1000 metros de distancia. A nivel balístico, este cañón era superior al 88 milímetros del Tiger en penetración de blindaje, aunque con un proyectil más liviano. Para la suspensión se adopta un sistema de barras de torsión con ruedas entrelazadas que proporcionan una marcha excepcionalmente suave en campo abierto, ideal para disparar con precisión en movimiento. El corazón mecánico, un Maybach HL 230P30 de 700 caballos, el mismo utilizado en el Tiger IM, pero impulsando un vehículo 12 toneladas más ligero. Julio de 1943. En la región de Kursk, el ejército alemán prepara la mayor concentración de fuerzas blindadas de toda la guerra para una ofensiva decisiva contra posiciones soviéticas fuertemente atrincheradas. Para Hitler, esta operación, Citadelle, representa la oportunidad perfecta para probar en combate su nueva arma secreta, el Panther. Un total de 200 Panther Ausf. D son desplegados en el sector sur, asignados al 48º Cuerpo Panzer. Las expectativas son enormes, pero el debut resulta catastrófico. Solo 16 Panthers están en condiciones operativas el primer día de batalla. Muchos se averían durante el mismo transporte ferroviario hasta el frente. Algunos se incendian espontáneamente sin haber disparado un solo proyectil. Las fallas en la caja de transmisión, el sistema de enfriamiento y la lubricación convierten al supuesto salvador de la guerra blindada en un espectáculo bochornoso. A pesar de estos problemas, los pocos Panzers que logran entrar en combate demuestran una capacidad destructiva formidable. En duelos frontales, aniquilan T-34 con facilidad asombrosa, confirmando la letalidad de su cañón. Pero el daño ya está hecho. Su reputación de invulnerabilidad queda comprometida por fallos internos, no por la acción enemiga. Al final de la operación, más de 200 Panthers son puestos fuera de acción, aproximadamente 130 debido exclusivamente a averías mecánicas. El sueño de la superioridad tecnológica alemana se desvanece en una realidad de humo, fuego y acero inmóvil. Tras la debacle de Kursk, el alto mando reconoce que el Panther necesita mejoras urgentes antes de poder cumplir su papel estratégico. Se introducen los modelos Ausf A y Ausf G con torretas rediseñadas, blindaje más confiable, una cúpula mejorada para el comandante y modificaciones sustanciales al sistema de escape y ventilación para reducir los incendios espontáneos.
La versión G, introducida en 1944, se convierte en la más producida y fiable de la serie. Se elimina la ametralladora frontal para reforzar el blindaje y se mejoran los faldones laterales para mejor protección contra proyectiles de carga hueca. Sin embargo, muchas fallas mecánicas persisten, especialmente en la transmisión final y los ejes del tren de rodaje, que simplemente no fueron diseñados para soportar tanto peso. El Panther llega al frente occidental en cantidades significativas tras el desembarco aliado en Normandía. En este nuevo escenario demuestra su capacidad devastadora contra los Sherman, destruyéndolos sistemáticamente a distancias donde los tanques americanos ni siquiera pueden responder efectivamente. Desde posiciones camufladas, los Panthers con tripulaciones experimentadas causan verdaderos estragos entre las unidades blindadas aliadas. Su silueta relativamente baja, sus ópticas superiores 6 y el devastador cañón L-70 lo convierten en un predador temible en campo abierto. La distancia de combate óptima, entre 1500 y 2000 metros, está muy por encima del alcance efectivo de la mayoría de armas aliadas. Sin embargo, el terreno normando está lejos de ser ideal para el Panther. El bocage, laberinto de setos altos, muros de piedra y caminos estrechos, neutraliza muchas de sus ventajas. En este entorno, el largo cañón del Panther limita severamente su maniobrabilidad en espacios confinados. Girar la torreta en callejones angostos consume tiempo vital y su blindaje lateral de apenas 40 a 45 milímetros lo hace vulnerable a ataques con bazucas, Piats y emboscadas de Sherman Firefly que aprovechan su punto débil. Los cazabombarderos Typhoon y Thunderbolt, armados con cohetes perforantes, destruyen decenas de Panthers desde el aire. Para muchas tripulaciones, el verdadero enemigo no era el Sherman, sino el cielo despejado que exponía sus posiciones. Diciembre de 1944. En un intento desesperado por cambiar el curso de la guerra, Hitler lanza la Operación Wacht am Rhein, más conocida como la Batalla de las Ardenas. Aproximadamente 400 Panthers son desplegados en esta ofensiva final. Entre ellos, un grupo especial participa en la Operación Grave, donde 5 Panthers son disfrazados como cazacarros americanos M-10, con el objetivo de infiltrarse tras las líneas aliadas y sembrar el caos. El plan fracasa estrepitosamente. Las diferencias visuales entre ambos vehículos son demasiado evidentes para cualquier observador entrenado. El acento alemán de sus tripulaciones los delata en los controles de carretera y todos son destruidos sin lograr ningún objetivo significativo. Los Panthers que combaten convencionalmente causan graves bajas iniciales a los blindados aliados, especialmente durante los primeros días de la ofensiva. Pero el mismo problema de siempre reaparece. Falta de combustible, logística deficiente y la absoluta superioridad aérea aliada condenan el avance alemán. En muchos casos, Panthers perfectamente funcionales quedan inmovilizados por falta de gasolina, y sus tripulaciones reciben la orden de destruirlos para evitar su captura. En 1944, el frente oriental se desmorona inexorablemente. Las divisiones Panzer, ya diezmadas por años de combate continuo, intentan desesperadamente contener el avance soviético en Prusia Oriental, Hungría y Silesia. El Panther se convierte en la pieza central de las defensas móviles alemanas, la última esperanza de contener la marea roja que avanza hacia Berlín. Con apoyo adecuado de infantería, los Panzers emboscan columnas de T-34 e IS-2 desde posiciones camufladas en bosques o pueblos en ruinas. El comandante Ernst Barkmann de la segunda división SS Panzer das Reich se hace famoso por su acción en el Rincón de Barkmann, donde su Panzer solitario destruye una columna entera de blindados aliados. Aunque completamente rodeado, Barkmann logra retirarse tras infligir daños desproporcionados al enemigo. Sin embargo, el panorama general es absolutamente sombrío. Por cada Panther operativo hay 5 esperando repuestos que nunca llegarán. Las tripulaciones novatas reciben entrenamiento apresurado e insuficiente. El combustible escasea hasta niveles críticos. La Luftwaffe ha desaparecido prácticamente de los cielos, dejando a los tanques expuestos a la aviación enemiga. La guerra está perdida y el Panther es testigo impotente del colapso final.
Tiger II, el monstruo de acero, que llevó al abismo. Enero de 1943. Hitler reúne a sus principales diseñadores de tanques en su cuartel general. Pese a la impresionante reputación del Tiger I en el campo de batalla, el Führer exige algo aún más formidable. Ha leído informes inquietantes del frente oriental. Los soviéticos están desarrollando una nueva generación de blindados pesados. Y si el Reich quiere sobrevivir, debe crear un monstruo mecánico capaz de dominar cualquier campo de batalla por pura fuerza bruta. Así nace el concepto del Panzerkampfwagen 6 Aus B, más conocido como Tiger II o Königstiger, Tigre Real, un coloso de 70 toneladas protegido por un blindaje frontal de 180 milímetros inclinado para maximizar su efectividad, armado con la versión más larga y precisa del cañón de 88 milímetros jamás montada en un vehículo de combate. Hitler quiere el tanque definitivo, el arma perfecta. Lo consigue, pero a un precio insostenible. Los primeros modelos del Tiger II utilizan una torreta diseñada por Porsche, de formas redondeadas y blindaje geométricamente complejo. Aunque estéticamente impresionante, presenta graves problemas de vulnerabilidad en sus laterales, donde el blindaje resulta insuficiente. Pronto, Henschel presenta una versión alternativa más angulada y mejor protegida, que se convertirá en el estándar de producción. El casco del vehículo toma inspiración directa del Panther, con blindaje frontal fuertemente inclinado que maximiza la protección efectiva. Pero a diferencia de su primo mediano, el Tiger II es un mastodonte que sacrifica completamente la movilidad táctica en favor de la protección y la potencia de fuego. El mismo motor Maybach HL230 que impulsa al Panther y Tiger P no está dimensionado para arrastrar una mole de 70 toneladas. Desde su concepción existe un desequilibrio fatal entre peso y potencia disponible. Donde el Tiger II alcanza su máxima expresión es en su capacidad de destrucción. Su cañón KWK 43L71 de 88 milímetros representa la cúspide de la artillería antitanque alemana. Puede perforar un blindaje de 200 milímetros a más de 2 kilómetros de distancia, convirtiendo cualquier tanque aliado en un objetivo vulnerable independientemente de la distancia de enfrentamiento. En ejercicios de tiro controlado, sus artilleros logran impactos precisos contra blancos móviles a distancias superiores a 3.000 metros, algo simplemente inimaginable para cualquier otro tanque de la época. En teoría, ningún blindado aliado puede enfrentarlo frontalmente con esperanza de supervivencia. El Sherman y el T-34 son destruidos con un solo impacto directo. Solo armas pesadas especializadas como el cañón de 17 libras del Sherman Firefly, el cañón de 90 milímetros del M36 Jackson o el masivo 122 milímetros del IS-2 soviético pueden aspirar a dañarlo, siempre que consigan atacar sus flancos menos protegidos. El problema fundamental es que el Tiger II tiene graves dificultades para maniobrar con agilidad, retroceder rápidamente o reposicionarse tras disparar. Cuando el terreno presenta pendientes pronunciadas o zonas pantanosas, el coloso queda frecuentemente atascado. Sus adversarios, más ligeros y ágiles, aprenden a cazarlo como una jauría de lobos rodeando a un oso herido, flanqueándolo, distrayéndolo y golpeando sus puntos vulnerables. Julio de 1944. Francia arde bajo la invasión aliada. El desembarco de Normandía ha abierto un segundo frente en Europa occidental y las divisiones Panzer intentan desesperadamente contener la marea angloamericana. El 503 Batallón de Tanques Pesados recibe sus primeros Tiger II y los despliega en las proximidades de Caen. El impacto psicológico es inmediato y profundo. En los primeros enfrentamientos, los Tiger II destruyen decenas de tanques aliados desde distancias superiores a 1.500 metros, completamente fuera del alcance efectivo de respuesta enemiga. Las tripulaciones británicas inicialmente los confunden con Tiger I, hasta que notan su cañón más largo y el perfil distintivo de su torreta. En agosto de 1944, los Tiger II del 501 Batallón se enfrentan por primera vez a los soviéticos durante la ofensiva del Vov-Sandomierz. En terreno abierto, los resultados son devastadores.
Los potentes cañones de 122 milímetros del IS-2 soviético no logran penetrar el blindaje frontal del Tiger II a distancias inferiores a 1000 metros, mientras el tanque alemán puede destruir cualquier blindado enemigo casi a voluntad. Durante una jornada particularmente intensa, un solo pelotón de Tiger II destruye 14 T-34 sin recibir impactos críticos. La superioridad tecnológica parece incuestionable, pero por cada tanque que avanza exitosamente, hay otro que queda inmovilizado por una transmisión destrozada o un tren de rodaje colapsado. El sistema de suspensión, diseñado originalmente para vehículos de 45 toneladas, simplemente no resiste el estrés continuo. La cadena logística, bombardeada constantemente desde el aire, no puede mantener el flujo de combustible, munición y repuestos. Para cuando cae Sandomierz ante el avance soviético, más del 40% de los Tiger II han sido destruidos por sus propias tripulaciones o simplemente abandonados tras fallos irreparables en campo. Abril de 1945. Berlín está cercada por el Ejército Rojo. Entre los escombros humeantes y las barricadas improvisadas, los últimos Tiger II operativos resisten el avance soviético hacia el corazón del Reich. Son utilizados como fortalezas móviles, posicionados estratégicamente en avenidas clave y cruces críticos. Un solo Tiger II puede detener temporalmente una columna entera de tanques soviéticos IS-2, ganando horas preciosas para la defensa desesperada. En el distrito de Tiergarten, testigos presenciales reportan que un único Tiger II destruye 12 tanques soviéticos antes de ser finalmente flanqueado y eliminado. Otro es capturado prácticamente intacto tras ser abandonado sin combustible por su tripulación, un trofeo valioso que terminará en el Museo de Tanques de Kubinka, en Rusia. Stug 3, el cazador silencioso, que cambió la guerra invierno de 1935. En el cuartel general de artillería de Berlín, los estrategas de la recién reformada Wehrmacht enfrentan un problema táctico fundamental. La infantería alemana, pieza central de la futura Blitzkrieg, necesita urgentemente un apoyo blindado directo y eficaz. Los tanques convencionales, operando independientemente, no bastan para garantizar el avance continuo de la infantería. El concepto emergente de guerra relámpago requiere vehículos especializados capaces de eliminar obstáculos, nidos de ametralladoras y posiciones fortificadas con precisión quirúrgica. El general Erich von Manstein propone una idea revolucionaria: un cañón de asalto blindado, sin torreta giratoria que añada peso y complejidad, construido sobre un chasis ya aprobado. La propuesta se aprueba en 1936 como prioridad militar. Así nace el Sturmgeschütz 3, abreviado como Stug 3, utilizando como base el probado chasis del Panzer III. Los primeros modelos, Ausf. A, comienzan a producirse en 1940 y ven acción durante la campaña de Francia. Su éxito es inmediato y contundente. Su perfil, excepcionalmente bajo, lo hace difícil de detectar y más complicado aún de impactar, mientras su movilidad le permite seguir el ritmo acelerado de las divisiones motorizadas alemanas. Pero en esta fase inicial, el Stug 3 sigue siendo esencialmente un arma de apoyo a infantería. En el horizonte se aproxima una transformación radical que redefiniría por completo su papel en el campo de batalla. Junio de 1941. Comienza la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. Los Stuggeräte acompañan a la infantería en asaltos a poblaciones, colinas estratégicas y sistemas de trincheras, proporcionando potencia de fuego concentrada donde más se necesita. Pero un acontecimiento inesperado altera drásticamente su trayectoria: el encuentro con los revolucionarios tanques T-34 y K-1 soviéticos. Las armas antitanque convencionales alemanas demuestran ser completamente ineficaces contra estos blindados de nueva generación. Incluso los Panzer IV, con sus cañones cortos, luchan por causar daños significativos. Pero el Stug 3, con su chasis estable y perfil bajo, demuestra ser una plataforma ideal para recibir un nuevo y poderoso armamento. En 1942 se instala en el vehículo el cañón Stug 40L-43 de 75 milímetros de alta velocidad, capaz de penetrar el blindaje de cualquier tanque soviético a distancias medias.
Esta transformación fundamental convierte al Stug III de un simple apoyo de infantería en un cazacarros letal que acecha silenciosamente entre ruinas y vegetación, esperando el momento perfecto para desatar su mortífero poder. La versión Ausf F se convierte rápidamente en una pesadilla para los tanquistas soviéticos, que nunca saben dónde puede estar escondido el siguiente Stug. Con la introducción del cañón L-48 en la versión Ausf G, el Stug E-3 completa su metamorfosis. En 1943 es tan letal como cualquier Panzer IV, pero cuesta un tercio menos, requiere menos materiales estratégicos y puede producirse más rápidamente. Su silueta bajísima, apenas 2,2 metros de altura frente a los casi 3 metros de un tanque convencional, lo transforma en el maestro indiscutible de la emboscada. Desde posiciones ocultas en bosques, trincheras o edificios semiderruidos, los Stug III abren fuego contra columnas desprevenidas de T-34, M4 Sherman y KOV-85. Muchos tanquistas aliados ni siquiera detectan la presencia del cazador hasta que es demasiado tarde, y el primer proyectil ya ha impactado en su vehículo. En operaciones defensivas, el Stug E-3 representa el vehículo perfecto, simple pero efectivo, económico pero mortífero, fácil de ocultar pero devastador al rebelarse. A medida que Alemania pierde la iniciativa estratégica y se ve forzada a una postura cada vez más defensiva, el valor del Stug III aumenta exponencialmente. A partir de 1943, el alto mando alemán, consciente de que no podrá ganar una guerra de desgaste con vehículos complejos y costosos como el Tiger y el Panther, apuesta decisivamente por el Stug III. Se construyen más de 10.000 unidades entre 1940 y 1945, convirtiéndose en el vehículo blindado más producido del Tercer Reich, superando incluso al Panzer IV. El Stug III demuestra su versatilidad combatiendo en todos los escenarios bélicos imaginables, desde el Círculo Polar Ártico finlandés hasta las ruinas urbanas de Stalingrado, desde las áridas extensiones del desierto norteafricano hasta los estrechos callejones de Varsovia y Budapest. En Italia, los Stug defienden puntos estratégicos entre ruinas antiguas convertidas en fortalezas improvisadas. En Normandía, emboscan columnas de tanques británicos aprovechando la densa vegetación del bocage. En Hungría, grupos tácticos centrados en Stug detienen temporalmente ofensivas soviéticas numéricamente superiores. Y en las calles de Berlín asediado, se transforman en uno de los últimos vehículos en resistir la entrada del Ejército Rojo, disparando desde sótanos y edificios derrumbados. Las tripulaciones experimentadas desarrollan un aforismo que resume perfectamente su filosofía de combate. Un Stug E-0 bien camuflado vale por 3 tanques enemigos, porque nunca sabrán qué los golpeó ni desde dónde. A medida que avanza 1944, la situación del Stug E-3 refleja la realidad general del ejército alemán, cada vez más superado tecnológica y numéricamente. La artillería aérea aliada, los cañones antitanque de alta velocidad y la escasez crónica de combustible y repuestos merman progresivamente su efectividad operativa. En muchos casos, durante los últimos meses de la guerra, los Stug son abandonados sin disparar por falta de combustible o mantenimiento básico. La cadena logística alemana, sistemáticamente destrozada por los bombardeos estratégicos, simplemente ya no puede sostener las operaciones mecanizadas a gran escala. Aún así, el Stug III mantiene su reputación de eficacia hasta los últimos días del conflicto. En las ruinas de Berlín existen informes documentados de un Stug III que destruyó 5 tanques pesados IS, 2 soviéticos antes de ser finalmente neutralizado. Otro fue adaptado como puesto de mando móvil para unidades SS que defendían los últimos perímetros defensivos alrededor del Reichstag. Los últimos ejemplares operativos son generalmente destruidos por sus propias tripulaciones, que prefieren volarlos con cargas explosivas antes que permitir su captura por las fuerzas soviéticas o estadounidenses. Sorprendentemente, la historia del Stug III no concluye con la rendición alemana en mayo de 1945. Numerosas unidades capturadas continúan en servicio activo durante décadas en múltiples ejércitos. Finlandia mantiene sus Stug operativos hasta bien entrados los años 60.
modernizándolos con motores y sistemas de comunicación actualizados. Siria emplea ejemplares recuperados durante los combates en los Altos del Golán en 1967. España experimenta con algunas unidades capturadas para evaluar conceptos de diseño blindado. Su robustez mecánica, facilidad de mantenimiento y efectividad en combate permiten al Stug-3 sobrevivir activamente mucho después del colapso del régimen que lo creó, un testimonio elocuente de la solidez fundamental de su diseño. Jagdpanther y Jagdtiger, los fantasmas de la emboscada mortal. A medida que la guerra avanzaba y Alemania transitaba dolorosamente de la ofensiva estratégica a la defensiva desesperada, los planificadores militares identificaron una necesidad táctica cada vez más urgente: destruir tanques enemigos numéricamente superiores sin entrar en combates prolongados donde la desventaja cuantitativa resultaría fatal. Ya no bastaba con maniobrar o flanquear como en los gloriosos días de la Blitzkrieg. Ahora se necesitaba potencia de fuego abrumadora desde posiciones defensivas bien preparadas, capacidad para neutralizar blindados enemigos a distancias que impidieran la respuesta efectiva. Así nace el concepto depurado del cazacarros, Jagdpanzer, vehículos blindados sin torreta giratoria, armados con cañones extraordinariamente potentes, diseñados específicamente para emboscar, disparar y reposicionarse sin ser detectados. Si el tanque convencional era un lobo cazando en manada coordinada, el cazacarros representaba un francotirador acorazado, paciente, letal y prácticamente invisible hasta el momento preciso de desatar su devastadora potencia. De esta doctrina defensiva emergen dos de las máquinas de guerra más temibles jamás desplegadas en un campo de batalla, el Jagdpanther y el Jagdtiger. El Jagdpanther, SD-KFZ 173, se desarrolla sobre el probado chasis del Panther Ausf G, aprovechando su excelente combinación de movilidad y protección. Desde los primeros bocetos conceptuales, resulta evidente que este vehículo representa algo fundamentalmente diferente en el arsenal alemán. Su armamento principal es el cañón antitanque más efectivo del Tercer Reich, el Pak-43 de 88 mm L71, idéntico al montado en el Tiger II. Este impresionante cañón puede destruir cualquier blindado aliado conocido desde distancias superiores a 2.500 metros, transformando al Jagdpanther en un depredador de alcance extremo. A diferencia del Panther convencional, el Jagdpanther prescinde completamente de la torreta giratoria. Esta modificación fundamental permite tres ventajas críticas: una silueta significativamente más baja que dificulta su detección, un blindaje frontal más grueso y mejor distribuido, y una mecánica menos compleja que reduce costos y facilita la producción. El frontal alcanza los 100 milímetros de acero inclinado a 55 grados, creando una protección prácticamente impenetrable para la mayoría de armas aliadas de la época. La producción comienza en enero de 1944, y en apenas un año y medio se fabrican aproximadamente 415 unidades. Aunque la cifra parece modesta comparada con otros blindados, estos cazacarros representan una concentración de poder destructivo sin precedentes. La mayor virtud táctica del Jagdpanther no reside exclusivamente en sus especificaciones técnicas, sino en su comportamiento operativo. En combate real, el vehículo resulta virtualmente invisible hasta el momento exacto en que decide rebelarse mediante el fuego. Los informes de inteligencia aliados durante la campaña de Normandía describen con asombro y temor emboscadas devastadoras donde columnas enteras de Sherman son aniquiladas sistemáticamente sin que sus tripulaciones logren identificar la procedencia del fuego enemigo. Mientras el Jagdpanther perfecciona el equilibrio entre potencia de fuego y movilidad táctica, el Jagdtiger, SD-KFZ 186, representa la aproximación maximalista al concepto de cazacarros. Construido sobre el masivo chasis del Tiger II, el Jagdtiger es, sencillamente, el vehículo blindado de combate más pesado jamás desplegado operativamente durante la Segunda Guerra Mundial. El Jagdpanther entra en combate por primera vez en Normandía durante el verano de 1944. En el sector de Caen, unidades cuidadosamente camufladas en zonas boscosas destruyen docenas de tanques aliados antes de que estos puedan siquiera responder efectivamente.
Durante la batalla de las Ardenas, los Jagdpanzer lideran emboscadas devastadoramente efectivas, especialmente en las primeras fases de la ofensiva. Incluso los mejorados M-36 Jackson y Sherman Firefly, específicamente diseñados para contrarrestar blindados pesados alemanes, encuentran extremadamente difícil enfrentarse al Jagdpanther en condiciones de combate reales. Uno de los episodios más célebres ocurre cerca de Saint-Vith, en diciembre de 1944, donde apenas 3 Jagdpanzer bien posicionados destruyen 14 tanques aliados en aproximadamente 20 minutos, sin recibir impactos significativos. Cuando finalmente son localizados y obligados a retirarse, lo hacen en perfecto orden táctico, sin sufrir bajas. El Jagdtiger, por su parte, inicia su despliegue operativo mucho más tarde. Su bautismo de fuego llega en enero de 1945, con el 512º Batallón de Cazacarros Pesados en el frente occidental. Su comandante más destacado, el famoso Otto Carius, anteriormente as del Tiger Premier, logra destruir más de 20 vehículos blindados enemigos con su Jagdtiger en apenas unas semanas de combate. Significativamente, su unidad pierde el vehículo no por acción enemiga directa, sino por fallas mecánicas catastróficas durante una retirada precipitada. T-34, el blindado que derribó al imperio nazi. A mediados de los años 30, la industria militar soviética se encontraba rezagada tecnológicamente respecto a sus potenciales rivales. Aunque poseía miles de tanques ligeros como el T-26 y los veloces BT, estos vehículos demostraban serias deficiencias en combate real, blindaje insuficiente, armamento inadecuado y fiabilidad mecánica cuestionable. Las experiencias obtenidas en la Guerra Civil Española y especialmente en la batalla de Yalgin-Gol contra Japón en 1939 dejaron dolorosamente claro que el Ejército Rojo necesitaba urgentemente un nuevo concepto blindado. En 1937, el ingeniero Mikhail Koshkin, desde la planta industrial de Yarkov, asumió el arriesgado desafío de desarrollar un diseño radicalmente nuevo que transformaría para siempre la guerra acorazada. El resultado inicial fue el prototipo A-32, que evolucionaría rápidamente hacia un modelo experimental designado A-34, armado con un cañón de 76.2 milímetros y protegido por un blindaje inclinado que desafiaba todos los estándares convencionales de la época. Este revolucionario vehículo fue denominado oficialmente T-34, en referencia al año originalmente previsto para su adopción, 1934, aunque su producción en serie solo comenzaría en 1940, tras exhaustivas pruebas y modificaciones. Lo que convertía al T-34 en una creación extraordinaria no era un elemento aislado, sino la combinación sinérgica de múltiples innovaciones conceptuales. A diferencia de los tanques alemanes contemporáneos, que utilizaban motores de gasolina altamente inflamables, el T-34 incorporaba un robusto motor diésel quinto, 2,500 caballos de potencia. Este propulsor no solo ofrecía mayor autonomía, sino que resultaba significativamente menos propenso a incendiarse cuando era alcanzado por fuego enemigo, aumentando las probabilidades de supervivencia de la tripulación. El 22 de junio de 1941 comienza la Operación Barbarroja. Millones de soldados alemanes cruzan la frontera soviética, acompañados por miles de Panzer III y IV que hasta entonces habían demostrado su superioridad en Polonia, Francia y los Balcanes. Durante las primeras semanas, el avance alemán parece absolutamente imparable, pero pronto, en los extensos campos de Ucrania y las llanuras de Bielorrusia, surge un elemento inesperado que alteraría fundamentalmente el curso del conflicto. Los comandantes de tanques alemanes se enfrentan por primera vez al T-34 y quedan conmocionados. Informes desesperados llegan al alto mando en Berlín. Los proyectiles estándar de 37 milímetros de los Panzer III y antitanques remolcados no consiguen penetrar el blindaje inclinado soviético ni siquiera a corta distancia. Incluso los más potentes Panzer IV, con su cañón corto de 75 milímetros, tienen graves dificultades para neutralizar la amenaza. Mientras tanto, los T-34 avanzan impunemente, moviéndose con sorprendente velocidad
y golpeando con devastadora precisión, sobreviviendo impactos que habrían destruido completamente cualquier Panzer alemán. El general Heinz Guderian, padre de la doctrina Panzer, exige urgentemente que se capture un T-34 intacto para analizar detalladamente su diseño. El general von Kleist, comandante del primer grupo Panzer, lo describe sin ambajes como el mejor tanque del mundo, tras enfrentarlo en combate. El propio Adolf Hitler recibe informes alarmantes que hablan de un blindado soviético técnicamente superior a cualquier cosa en el arsenal alemán. La Wehrmacht comprende súbitamente que se enfrenta a una revolución blindada, un tanque que redefine todas las reglas aceptadas hasta entonces sobre diseño y empleo táctico de vehículos acorazados. A partir de 1942, Stalin toma una decisión estratégica crucial que alteraría el equilibrio material de la guerra: centralizar y acelerar masivamente la producción del T-34, priorizándola sobre prácticamente cualquier otro programa militar. Entre 1941 y 1945 se fabrican más de 57.000 T-34 con cañón de 76 milímetros, modelo original, y otros 22.000 del modelo mejorado T-34-85, convirtiéndolo no solo en el tanque más producido de toda la Segunda Guerra Mundial, sino en el vehículo blindado de combate más numeroso de la historia hasta ese momento. A finales de 1943, los soviéticos enfrentan un nuevo desafío en los campos de batalla: la aparición de los temibles Tiger I y Panzer alemanes, blindados tecnológicamente avanzados diseñados específicamente para contrarrestar al T-34 original. El cañón estándar de 76,2 milímetros del T-34 ya no puede penetrar eficazmente el blindaje frontal de estos nuevos adversarios, creando una preocupante desventaja táctica. La respuesta soviética ejemplifica perfectamente su enfoque pragmático. En lugar de diseñar un tanque completamente nuevo, proceso que requeriría años, modifican sustancialmente el T-34 existente creando el T-34-85. Este modelo incorpora un potente cañón CIS S-53 de 85 milímetros adaptado de sistemas antiaéreos, una nueva torreta más amplia y espaciosa para 3 tripulantes, en lugar de 2, y diversas mejoras en blindaje y sistemas internos. En julio de 1943, el T-34 protagoniza su momento decisivo en la gigantesca batalla de Kursk, considerada unánimemente el mayor enfrentamiento blindado de toda la historia militar. Los alemanes lanzan la Operación Ciudadela con sus mejores unidades Panzer equipadas con centenares de Tiger y Panther recién llegados al frente. Pero los soviéticos han preparado meticulosamente la defensa. Miles de kilómetros de trincheras interconectadas, campos minados de profundidad sin precedentes, concentraciones masivas de artillería antitanque y, fundamentalmente, una inmensa reserva estratégica de T-34 organizados en formaciones tácticas cada vez más sofisticadas. El contraataque soviético subsiguiente, encabezado por formaciones masivas de T-34 coordinados por radio y apoyados por aviación táctica, marca inequívocamente el principio del fin para las pretensiones expansionistas del Tercer Reich. Durante 1944 y 1945, los T-34-85 lideran la imparable ofensiva soviética hacia Berlín. Cruzan sucesivamente el Dnieper, el Vístula y el Oder. Participan en la liberación de Varsovia, la conquista de Budapest y Viena, y finalmente, en abril de 1945, penetran en los suburbios orientales de la capital alemana.